Hola a todos, hoy vamos a ver un poco un video sobre una temática que creo que le interesa a casi todo el mundo. Recibí un montón de solicitudes, de preguntas sobre el tema y es el pateador, el mecanismo de los pateadores, el flipper en sí. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no tiene fuerza? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para que el mecanismo funcione bien? Es uno de los mecanismos más simples y más sencillos que vamos a encontrar en uno de nuestros flippers. Y tiene que funcionar bien porque es la vida de la máquina. Entonces, vamos a ver exactamente en los detalles. Vamos a ver un poquito algunos de Data East, un pateador de Bally Williams de los fines de los 80-90 y un mecanismo de Gottlieb de los 80 que es un poquito diferente en algunas cosas, que nos va a servir para tener un panorama de todo y ir viendo exactamente en qué es lo que le tengo que prestar atención y cómo funciona. Así que ahí vamos. Bueno, vamos a ver un poquito los diferentes tipos. Este es un pateador Bally Williams, clásico. Vamos a ver los componentes primero, que son comunes para todos. Esto es nuestro pateador, con su eje. ¿No? Son más o menos similares, vienen diferentes colores, etc. Cambian los ejes según el modelo y eso, pero en general son bastante estándar. Luego acá tenemos lo que nosotros llamamos balancín, que es esta pieza metálica, que es la que hace el pivot y es la que va a mover nuestro pateador. Esto va en este caso tiene una tuerca acá, en algunos casos tiene un tornillo con cabezal y la tuerca del otro lado. Esto es el plunger, que es esta pieza metálica que corre por dentro de la bobina, y este es nuestro enlace. Esto es un pateador que está en bastante mal estado, pero es lo que casi siempre encontramos en una de nuestras máquinas. Esta es la bobina. La bobina es la que hace el movimiento en sí, que en realidad son dos bobinas, por eso es que vamos a encontrar tres cables. Son dos bobinas, una bobina de fuerza, que es la que en este caso se va a caracterizar por tener estos alambres un poquito más gruesos en el bobinado. Ahí lo vemos. Son un poquito más gruesos que los otros. En realidad bastante, acá no se llegan a ver. Son bastante más gruesos. Es la bobina de fuerza. Es la que hace el empuje al principio y es la que va a patear con fuerza el flipper. Y luego una segunda bobina, que es la que mantiene en la posición cuando termina el recorrido. Chupa con fuerza, queda pegado y esto con un poco, mucho menos magnetismo, la mantiene en su posición. Y después lo que tenemos acá es el EOS, como le dicen, o el switch de fin de carrera, end of stroke o fin de carrera. Y en este caso, es donde vamos a notar una diferencia si la máquina tiene Fliptronic o no, y es cómo están conectados los contactos. En este caso, este es normalmente abierto. El switch está abierto cuando el pateador empuja, mueve la leva esta que tiene el enlace, perdón, la leva esta que tiene el balancín, empuja el switch y lo cierra. Eso lo que hace es, en las máquinas que tienen Fliptronic, indicarle que el pateador funcionó y que hizo su recorrido. Entonces, en el caso de que uno apriete el botón y el recorrido no termine de hacer, porque, por ejemplo, el pateador pateó fuerte y no llegó a terminar el recorrido, o hizo mucha fuerza a la bola, o algo falló, le vuelve a enviar otro pulso fuerte y ya está. Y además le indica a la máquina que no está funcionando el pateador. Si esto en 2, 3 pateadas no funciona, le va a avisar a la máquina que tiene un problema en el EOS o que tiene un problema en el pateador. Seguramente cuando entren a los testeos de la máquina, lo primero que haga es decirle hay un problema con el EOS del pateador izquierdo, derecho, izquierdo superior, derecho superior, el que sea. Después tenemos un pateador de Data East. Básicamente similar, cambia el tipo de balancín, que si van a ver en algunos de los repuestos que vienen para las Williams, viene este mismo tipo de balancín, es muy bueno, funciona exactamente igual que el que tiene las Williams, de hecho, ahora les voy a mostrar, este es el par del otro pateador y ven que ya tiene puesto uno de estos. Entonces en este caso, básicamente es igual, la única diferencia es que las Data East, por lo menos de esta época que ya tienen estado sólido, ahí lo van a ver, es lo que quedó el cartelito, Solid State,
es que tiene un solo bobinado fuerte. Lo que hace es cambiar la tensión. Le aplica 50 volts para hacer la fuerza y luego, cuando termina el recorrido, lo pasa a 8. En este caso, este tiene un switch que abre cuando patea. Lo mismo, en este caso solamente le va a indicar que cumplió con el recorrido porque el paso de la bobina de fuerza en este caso, el paso de la tensión de fuerza a la tensión de mantenimiento es electrónico, lo controla una placa con unos transistores. Otra cosa que vamos a tener también es el buje del pateador, que es este buje plástico que está acá adentro, que generalmente son de nylon. En este caso yo creo que es plástico, pero originalmente son de nylon. O un plástico que resista la abrasión. Generalmente los bujes, o sea, generalmente los ejes de los pateadores están cromados o tienen algún proceso que hace que no sean tan abrasivos para el plástico. Bueno, el pateador lattice, como ven, básicamente es lo mismo. En este caso van a ver que tiene que haber un resorte de afuera, otro resorte adentro. Eso es bastante común de ver y cada uno tiene sus diferentes formas de funcionar. Y después tenemos un pateador, en este caso de Gottlieb. Esto es un pateador clásico de Gottlieb de fines de los 70 hasta mediados largos de los 80. Recién con la System 3 cambiaron a un mecanismo un poquito más moderno. En este caso lo que cambia es que el balancín es algo más complejo, el plunger es algo más complejo y tiene este buje de nylon aquí. Lo mismo, tenemos doble circuito bobinado, un bobinado de fuerza y una retención. Y en este caso, ven que está conectado entre medio de este bobinado. Este es el switch que hace que abra el circuito de fuerza. Cuando nosotros estamos con el pateador en la posición de descanso, oprimimos el botón, la bobina chupa, acciona el coso y ahí abre nuestra lengüeta del fin de carrera. Lo que hace es abrir esta bobina que la tenía puenteada, o sea, la tiene anulada la de retención. Entonces, al abrirlo, pone las dos bobinas en serie y mantiene un bajo consumo del bobinado para retenerla, nada más. Lo mismo, en este caso tiene dos bujes, un buje arriba y un buje abajo de nylon, y el pateador que pasa a través de todo eso y atornilla acá sobre el balancín. Vamos a desarmar este pateador para ver otro componente esencial en los mecanismos de los pateadores, que es el coil stop. Coil stop es esta pieza, esta escuadra metálica que tenemos atrás. Como estas son, digo, esto es lo que uno se encuentra en una máquina, ¿no? Este es el coil stop. Acá es donde el émbolo o el plunger golpea. Vamos a sacarlo para verlo. Bueno, ahora lo tenemos todo un poco separado. Este es el buje de la bobina. Este buje queda metido dentro de la bobina. Tiene que estar sano. De hecho, en esta ya es otro buje que no tiene nada que ver. Es corto, bueno. El buje de la bobina, el coil stop, plunger, enlace y balancín. Y este sería el cuerpo o la base del pateador, el fin de carrera y el buje del flipper. Acá tenemos más o menos los componentes que van a encontrar en casi cualquier mecanismo de pateador. Cosas a tener en cuenta. Primero, la bobina, obviamente, tiene que estar buena. Van a ver que en la mayoría tiene diodos, porque los diodos lo que hacen es evitar que la bobina, cuando uno le aplica tensión a la bobina, genere un campo magnético que se abre, digamos, y mantiene el magnetismo, que es lo que va a hacer que esto atraiga al plunger adentro de la bobina. Y toca con el coil stop y queda ahí magnetizado. Es como donde más rendimiento tiene. Una vez que tocó el coil stop, manteniendo la bobina de retención, ya alcanza para dejarlo bastante fijo sobre el lugar. Tiene bastante fuerza una vez que está ahí. Entonces, cuando nosotros le cortamos la tensión a la bobina, el campo magnético que se achica, la variación de ese campo magnético, genera una tensión contraria en la bobina, que eso le iría al circuito de los transistores. Entonces, los diodos lo que hacen es evitar que esa corriente que está en sentido inverso llegue a o a la placa de Fliptronic, a los transistores, o a la fuente de alimentación.
Para eso es que tenemos diodos en estas bobinas. Generalmente en las máquinas más modernas solamente tienen los pateadores, pero en las anteriores tiene en todos lados diodos. Porque el problema es ese, que cuando corta la alimentación de la bobina no le llegue esa contracorriente al transistor y te lo quema en 1,5 segundos. Hay que tener cuidado no solo porque una bobina es de fuerza y la otra es de retención, sino porque van a estar puestos los diodos al revés con respecto a la tensión. Entonces se va a quemar el circuito, es como si fuera un cortocircuito. Bueno, entonces, acá cosas importantes. Esto tiene que tener el menor juego posible. Esto es un disparate, que se mueva así. Acá dentro tiene un buje de acero que tiene que estar bueno. Y esto tiene que tener el mínimo movimiento para que corran las piezas flojas, pero que no bailen. Entonces esto es muy importante, porque esto es esa distancia de movimiento es un juego vacío que tiene la bobina cuando acciona, y a su vez nos va a quedar el pateador flojo y vamos a perder eficiencia. Lo otro es el buje de la bobina. Puede ser que encuentren bujes como este transparente, estos blancos de nylon o estos de bronce. Los de bronce pueden servir para máquinas de los 80, para máquinas de los 70. En las máquinas nuevas lo ideal es que tenga buje de nylon siempre. O sea, ¿podemos zafar con esto? Sí, pero en las máquinas nuevas realmente no funcionan bien. Vamos al buje de nylon. El coil stop. El coil stop tiene que estar bueno, porque el coil stop es donde va a apoyarse el plunger y mantenerse firme ahí. Si esto está desgastado, está comido, está más corto, está remachado, el contacto va a ser malo entre una pieza y la otra y el rendimiento va a afectarse bastante. Más allá de que van a ver que de repente un pateador queda en una posición y otro queda en otro, porque hay una diferencia de recorrido a medida que esto se va gastando y estropeando. Entonces eso es bastante importante tener en cuenta. Con respecto al buje, otro problema que solemos tener es el buje de nylon del eje del pateador. Esto también tiene que estar bueno, porque si no, el pateador empieza a tomar juego lateral o se frena, porque piensen que esto hace una palanca sobre este lado. Entonces va a empezar a tener movimientos así, se puede llegar a frenar. Ven que de hecho ya le faltan tornillos que lo agarran. O sea, esto es bastante común de ver. Entonces es importantísimo que este buje esté bueno, que el buje de nylon de la bobina esté bueno, que el plunger esté bueno, que, o sea, esto que no esté rayado, gastado. Este está espantoso, este ya no sirve más, hay que cambiarlo. Que los bujes estén buenos, que el balancín esté sano. Y después tenemos que ver también el tema de los resortes. Los Data I generalmente llevan un resorte acá en el medio que es medio cónico, lo van a ver. Tiene una forma un poquito cónica. ¿Eso es para qué? Para que al cerrarse del todo, el resorte no haga fuerza, no haga tope con la bobina. El plunger siempre tiene que tocar en el coil stop. Siempre tiene que llegar al coil stop tranquilamente. No se tiene que frenar con el resorte. Esto que uno ve acá son agregados generalmente porque les falta fuerza o porque se traba en otro lado. Entonces empieza el mundo de los injertos. En algunos de estos Williams posteriores tienen ya esta lengüetita, que lo tiene también esto, y el resorte va por afuera. Entonces, en vez de tener el resorte sobre el centro del plunger, lo tienen en la parte exterior y va agarrado sobre estas ojalitos que tenemos acá en el soporte del switch. En el caso de las máquinas que tienen Fliptronic, como pueden ser las Data, por más que sean normalmente cerrado, o en las Williams, por más que sean normalmente abierto, no hay tanto problema, porque el cambio de una bobina a otra lo hace electrónicamente. Entonces no nos va a alterar mucho, porque el circuito sabe mandar el pulso de la duración necesaria que le corresponde. En cambio, en los flippers de los 80 es esencial. Lo mismo con las Gottlieb System 3, que las Gottlieb System 3, vuelvo a repetir, para mí son las que mejor electrónica tienen en cuanto a diseño, en cuanto a estabilidad de funcionamiento y todo. Pero los flippers son electromecánicos netamente, no tiene una placa que lo controle. Entonces en esos es esencial que el switch esté bien. ¿Por qué? Porque si esto no llega a abrir con la patada del pateador, cuando el plunger hace su recorrido y el balancín toca el switch y lo abre, si no llega a abrirlo, nos va a quedar siempre andando la bobina de fuerza. Entonces, 1 o 2 patadas no pasa nada, pero si yo mantengo retenida la bobina por 1 segundo, 2 segundos, esto va a levantar mucha temperatura y se va a quemar automáticamente. Va a saltar el fusible de pateadores, de la fuente, lo que fuera.
Con suerte que esté puesto el fusible que corresponde, pues si no lo más probable es que se queme la bobina, que se queme el switch, todo. Entonces, flipper electromecánicos, flipper de los 80, flipper system Gottlieb System 3, y, o sea, y inclusive Bally Williams hasta el año, creo que la primera que trajo Fliptronic es el Adams. Hasta el Adams hay que prestarle mucha atención al switch. El switch tiene que estar cerrado para que lo puentee la bobina de baja. Y se tiene que abrir apenas terminó de hacer el recorrido. Lo suficiente, porque también si queda muy cerquita, se puede generar un arco, porque las corrientes que maneja esto son bastante altas. Entonces, entre que es una bobina que trata de mantener su circulación de corriente y que tenemos bastante corriente, lo ideal es que se abra lo más posible al final del recorrido. Cuando yo estoy llegando, que se abra para que tenga el mejor rendimiento de la bobina. O sea, si esto se abre mucho antes, no va a llegar a dar un golpe eficiente. Entonces, siempre tiene que estar ajustado para que en el último recorrido del pateador me abra el switch y permita que se desconecte la bobina de alta. Eso es esencial en los pateadores. Entonces, tema bobinas. Acá van a ver que hay un poco de todo. Esta es una datadista original. Esta es una bobina de AGC. Y esta creo que también. Esta es una bobina. Quality Coils es una que vendía bobinas en su época. No es la que venía en la máquina, pero similar. En general, o sea, yo he escuchado un poco de todo, que le pongo bobinas Pincoil porque son las mejores, las que más patean, bla, 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 bla. Que si le pongo 11.629 como esta, 11.630, 15.411, bla, bla, bla. La verdad es que hay bobinas que están hechas para los pateadores chiquitos o los pateadores superiores que tienen menos fuerza y bobinas que están hechas para los pateadores de abajo. Entre la 621 y la 630 hay muy poca diferencia. Entre la 15411 y estas hay un poquito de diferencia. La verdad es que no va a haber tanta como uno pretende. No es que cambiando la bobina va a ser una máquina nueva o antes no pateaba nada y después va a patear como loco. Lo mismo con las bobinas Pincoil. No, porque las Pincoil, bla, 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 bla. Las Pincoil valen una fortuna y es una bobina china con una etiqueta linda. Todo muy lindo, pero adentro las bobinas tienen cobre enrollado en un núcleo de plástico. No tiene ningún misterio. Lo único que varía es la calidad del cobre. Yo se lo voy a decir nuevamente a todo el mundo, por más que les guste a quien no le guste. AGC tiene unos productos de primera línea. Entonces, y no porque, digo, no le debo nada a AGC, pero la verdad es que son buenos. Entonces, ¿para qué van a salir volverse locos tratando de traer una bobina Pincoil cuando la AGC es exactamente igual de buena? Así que en ese sentido van a andar muy bien. Tiene que ser una bobina muy mala realmente para que noten la diferencia. Alguna bobina china de $2, no sé, por decir algo. Pero si no, generalmente las bobinas no van a cambiar el rendimiento del pateador. El rendimiento del pateador lo van a cambiar los bujes. El buje de nylon del eje de la bobina es esencial para que la bobina ande bien. El enlace del pateador. Que no tenga juego. Que ande todo flojo. El mecanismo tiene que andar flojo. Otra cosa que veo mucho es el ajuste entre el pateador y el eje. Esto tiene que tener un mínimo juego superior. Este tipo de juego, digamos. Tiene que tener un mínimo juego. Lo suficiente para que quede flojo, pero no mucho más. Porque si esto queda ponerle ahí, esto empieza a irse para arriba y para abajo y va a empezar a hacer fuerza sobre el plunger. Entonces nos vamos a dar cuenta que de repente está empujando para abajo, o si esto está muy apretado, está duro en el eje, o puede llegar a estar haciendo fuerza para arriba si está muy descentrado. Entonces, esta posición tiene que ser la suficiente para que tenga un pequeño juego de arriba abajo el pateador, pero no tanto como para que quede flojo y esto quede todo caído y haciendo palanca. Entonces, eso también hay que mirarlo, porque la mayoría no se da cuenta, piensa que tiene que quedar bien apretado, y si esto queda apretado, queda agarrado del buje y no se mueve. Entonces, denle lo mínimo suficiente para que esto se pueda mover flojo. Tiene que ir flojito el pateador. Acá tengo otra bobina, que Dios sabrá qué es, que andé a saber qué hay abajo de este enchastre de cinta. Pero ven acá, este tiene un plunger bueno, un buje bueno. Está gastadito, pero van a ver que está bueno y tiene el largo que tiene. El buje tiene que apenas asomar del otro lado de la bobina. Porque eso va a ser lo que va a hacer que enganche sobre la horquilla, la escuadra del lado de adelante. Justo ahí.
Es un poquito más, un poquito menos, eso va a depender. Pero digo, tiene que quedar ahí. Esto es lo que hace que la mantenga en posición y que el plunger corra por acá adentro flojo. ¿No? Ahí está. En general recomiendo, si uno compra una máquina y no patea bien y qué sé yo, no está mal comprar un kit de pateador. Coil stop es casi que siempre hay que cambiárselo, por lo menos para quedarse tranquilo. Coil stop, balancín, plunger y enlace. En general con eso no van a tener problema y van a tener un pateador andando bien. Como les digo, no hay mucho misterio. Es un mecanismo muy simple que prácticamente el botón del pateador es un interruptor y se encarga de que las piezas funcionen. No hay mucho más. Más complicado son otros mecanismos de un flipper. Este ya tiene hecho de todo en el Switch. Si les marca errores en los SEOs, tanto en Data como en Williams, no está mal cambiar el switch. Está bueno que funcione, claro que está bueno. No es esencial, no se estresen porque le dicen error en el EOS, no sé qué. Porque la máquina funciona exactamente igual, no le hace nada a la bobina, no le hace nada a nada. Otra cosa importante son los switch de pateador en los que tienen switch. Y las placas de optos, en las que tienen placas de optos, como en las Williams ya de los 90 y pico para en adelante. Los optos a veces parece que andan, uno los pone en testeo, pero en realidad están fallando porque hacen como micropulsos. Se pasa todo el tiempo entre el estado de 1 y 0 que tiene que tener. Y genera que la placa de Fliptronic genere pulsos cortitos de disparo. Va a ser que es como si uno estuviera pateando repetidamente el botón muy rapidito. Entonces, ¿qué pasa con eso? La bobina se tiende a calentar. Y no sé si la bobina está buena, los transistores están buenos, ¿por qué calienta? Porque ese opto está dando unos pulsos muy sucios a la placa de Fliptronic y le genera bastante ruido en la bobina. Entonces, eso es bastante importante de tener en cuenta. Los optos que usan las placas esas se consiguen en casi cualquier casa electrónica, entonces está bueno poder cambiárselos si uno tiene la duda, si no patea bien. Si tiene switch del botón del pateador, que tenga un switch sano, compre un switch de pateador, que no es algo caro, no viene mal. En las máquinas que no tienen Fliptronic es más importante todavía, porque usa unos switch de tungsteno grandes. Les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso, esto sería un switch para señales digitales, que ven que tiene unos contactos doraditos chiquitos. Y esto, aunque es un til, van a ver la relación de lo que es un switch de un pateador. O sea, lo que es el tamaño de un contacto con el del otro. Entonces, los pateadores llevan unos contactos de tungsteno así de grandes, porque acá corre bastante corriente. Entonces, tiene que tener buen contacto. Cambien los switches de los botones de los pateadores en las máquinas de los 80, de los 70, las electromecánicas. Las Ghost System 3, eso recuérdenlo porque también es algo que cambia mucho el funcionamiento del pateador. Bueno, espero les haya sido útil el video. Cualquier duda que tengan pueden dejármelo en los comentarios. Pueden entrar al Instagram, donde también subo cosas todo el tiempo. Y si les quedan dudas de algo, quieren saber algo que les puedo dar una mano, me mandan preguntas ahí. Mi Instagram es Marcelo Adrián Blanco. Me van a encontrar fácilmente. Pueden postearlo acá en los comentarios del video. Les quedó alguna duda con algo. Algún otro video que quieren que haga. Yo a veces me cuesta porque pienso que, yo asumo que son cosas normales, que todo el mundo las sabe, porque hace 30 años que estoy con esto, entonces para mí es bastante normal, pero entiendo que hay dudas que por ahí le pueden simplificar la vida y pueden hacer que el hobby sea más entretenido, porque me parece que también meter un poquito de mano, poder cambiar un fusible, poder hacer que nuestros pateadores anden como la gente, es una tontería, es muy gratificante y es parte del hobby. Son máquinas que necesitan un poco de cariño siempre, que tienen mucha mecánica, que están hechas para estar en locales donde había técnicos que las tenían atendiendo todo el tiempo y en la gran mayoría de los casos tienen por lo menos 30 años ya. Entonces está bueno lo que yo puedo ayudarles para que tengan una experiencia más divertida, más completa en el mundo pinball. Bienvenidos, me escriben en los comentarios de los videos. Suscríbanse, subo videos cada vez que me acuerdo que puedo, un poco de todo. No soy youtuber ni lo pienso ser, solo quiero dar una mano a la comunidad de pinball y que lo podamos disfrutar entre todos. Así que gracias por verme, gracias por seguirme y cualquier consulta lo agregan en los comentarios.